mi amigo, no sé cómo empezar a contarte esto sin que suene a lo de siempre, a una historia más de las que se ahogan en sus propias lágrimas. Pero esta vez es diferente. Me duele, sí, claro que me duele, pero también siento una especie de alivio, de un peso que se va y que, al irse, me permite respirar de nuevo. Sé que te he hablado de Rafael por años, 6 para ser exactos. Siempre lo he hecho con una sonrisa tonta, justificando sus ausencias y su manera extraña de llevar nuestra relación. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de que no había nada de qué sonreír. Nada. Hace una semana, nos encontramos en ese restaurante que tanto nos gustaba. Tú sabes, ese que tiene las mesas pequeñas y las luces tenues. Para mí, era un lugar especial. Cada vez que iba, me sentía como en una película, como si fuéramos la pareja ideal que se encuentra en un rincón secreto. Pero ese día fue distinto. Apenas llegué, lo vi sentado, revisando su teléfono, y por un momento sentí esa familiar punzada de nervios en el estómago. No era por la emoción, sino por la incertidumbre. Nunca sabías cómo iba a reaccionar Rafael en público. Entré, me senté y le sonreí, pero él apenas levantó la vista. Dijo hola sin mirarme a los ojos y siguió tecleando. Esperé, en silencio. La camarera vino, tomó nuestra orden, y él siguió en su teléfono, como si yo no existiera. No hablaba de nada. Me sentí sola, aunque él estuviera frente a mí. Me sentí invisible. Esta no era la primera vez que pasaba. Era un patrón. Se repetía una y otra vez. En restaurantes, en cafeterías, en bares. Donde fuera que hubiese más gente, él se ponía tenso. No me miraba, no me tocaba, no hacía comentarios que pudieran delatar que éramos algo más que dos conocidos compartiendo una mesa. Y lo peor, siempre llegaba alguien que él conocía. Siempre. Y cuando eso pasaba, la humillación se volvía tangible, casi dolorosa. Me daba un vuelco el estómago. De repente, él se levantaba, me decía espérame aquí, y se iba a saludar a la persona. A veces, la persona le preguntaba quién es ella, y yo, desde mi mesa, lo veía sonreír, encogerse de hombros y decir a nadie, una amiga que conocí. O una compañera de trabajo. Y yo me quedaba ahí, con mi bebida, fingiendo que no había escuchado nada. Faltaba que dijera que me había encontrado en la calle y me había invitado por lástima. Y así fue esa noche. Un conocido suyo, un compañero de la universidad o algo así, se acercó a la mesa. Rafael se levantó, me dio la espalda y empezó a hablar con él, riendo de chistes que no entendía y discutiendo de cosas de su trabajo. Yo me quedé ahí, en mi silla, con el estómago encogido, sintiendo las miradas de otras mesas. Sentía que todo el mundo sabía, que me veían como la pobre tonta que esperaba por él. Me sentí pequeña, como una hormiga, y el orgullo que me quedaba, el poco que tenía, se desvaneció. La rabia me invadió, una rabia silenciosa, fría, que me quemaba por dentro. Quise gritarle, levantarme y decirle a ese hombre, soy la novia, ¿entiendes? Soy su novia. Pero no hice nada. Me quedé ahí, en mi silla, y la vergüenza me consumió. Esa noche, cuando llegamos a su apartamento, no le dije nada. No tenía sentido. Ya lo habíamos discutido 1000 veces. Cada vez que le preguntaba por qué no me presentaba a su familia, a sus amigos, por qué no éramos una pareja normal, él se enojaba. Decía que no entendía su vida, que era complicada, que no era el momento. Siempre era no es el momento. ¿Y cuándo sería el momento? ¿Cuando tuviéramos 80 años y estuviéramos en una casa de reposo? Entré a su apartamento, un lugar que conocía de memoria, pero que no se sentía mío en lo absoluto. Era un lugar frío, sin personalidad. Sus libros ordenados por color, sus cuadros minimalistas, la ausencia de cualquier objeto que pudiera indicar que una mujer pasaba tiempo allí. Mi cepillo de dientes estaba escondido en un cajón, y mis camisetas que dejaba sin querer desaparecían misteriosamente. Nunca hubo una foto mía, un adorno que le hubiera dado, nada. Era como si mi existencia en su vida se limitara a ese espacio privado, a las horas de la noche. Al día siguiente, me fui a mi propio apartamento, que en contraste, era un reflejo de mi vida. Estaba lleno de libros desordenados, de cuadros que yo misma había pintado, de fotos con mis amigas y mi familia. Era mi refugio, mi mundo, el único lugar donde me sentía yo misma, completa. Me senté en el sofá y miré mi reflejo en la ventana. No me reconocí. Veía a una mujer cansada, con los ojos tristes. Y de repente, un recuerdo me golpeó con fuerza. La primera vez que nos vimos, hace 6 años.
En una fiesta. Él fue tan encantador, tan atento. Me hizo sentir como la única mujer en la habitación. Me prometió el mundo, me dijo que quería una vida conmigo. Y yo le creí. Pero sus promesas se fueron evaporando, se volvieron nada. Durante los siguientes días, me negué a verlo. No contestaba sus llamadas, no respondía a sus mensajes. Los primeros mensajes eran normales, como si nada hubiera pasado. Hola, ¿por qué no contestas? ¿Estás enojada? Luego, se volvieron un poco más insistentes. Camila, hablemos. Esto es ridículo. Y luego, cuando no respondí, se volvieron mensajes de enojo. No entiendo por qué te pones así. No es para tanto. Y eso me dolió. Mucho. No es para tanto. Claro que no es para tanto para ti, Rafael, si tu vida seguía su curso normal mientras la mía se detenía en la tuya. Mientras me limitaba a esperar tus llamadas, tus mensajes, a vivir a tu ritmo. No es para tanto para el hombre que no tiene que esconderse, que puede caminar por la calle de la mano con quien quiera, que no tiene que fingir que no conoce a la persona con la que duerme. No es para tanto para ti, que nunca me diste un lugar en tu vida. Me di cuenta de que mi vida se había convertido en una simple sala de espera. Estaba esperando por él, por un futuro que él nunca me iba a dar. Y lo peor es que lo sabía, pero me negaba a aceptarlo. Mi amor por él era tan grande, o eso creía, que me cegaba por completo. Justificaba cada una de sus acciones. Es que es un hombre reservado. Es que no le gusta mostrar sus sentimientos. Es que es su manera de ser. Y mientras tanto, mi autoestima se iba por el caño. Me sentía una idiota. No entendía por qué me humillaba de esa manera. Y lo más triste, no entendía por qué yo lo permitía. La gente a mi alrededor me preguntaba por mi vida amorosa. Y yo, siempre, con evasivas. Estoy con alguien, pero es complicado. ¿Por qué es complicado? Bueno, es que... Y me quedaba sin palabras, porque no había una respuesta real. No podía decir es que soy la novia secreta de alguien, la que no puede ni ser nombrada en su círculo social. Esa verdad me pesaba, me dolía en el alma. Me sentía como una versión barata de mí misma. Una Camila incompleta, que vivía en la sombra. Decidí que no podía seguir así. Y fue una decisión difícil. La idea de dejarlo me aterrorizaba. Él era mi vida, mi rutina, mi todo. Sin él, ¿quién era yo? Pero al mismo tiempo, la idea de seguir siendo su secreto me asqueaba. Me miré al espejo una mañana y me vi, por primera vez en mucho tiempo, sin el filtro de la esperanza y la justificación. Vi a una mujer que había perdido su brillo, que se había entregado por completo a alguien que nunca la valoró. Me dije a mí misma, basta. Esto se acabó. No mereces esto. Nadie lo merece. Y esa frase se quedó en mi mente. No mereces esto. Fue un punto de quiebre. En ese momento, entendí que no se trataba de él. No se trataba de su falta de compromiso o de su egoísmo. Se trataba de mí. De mi falta de amor propio. De mi incapacidad para ver lo que era obvio para todo el mundo, incluso para mí, en mis momentos de mayor claridad. Me di cuenta de que mi silencio era mi complicidad. Yo era cómplice de mi propia humillación. Había dejado que me tratara de esa manera porque yo misma no me valoraba lo suficiente como para exigir más. Me senté a escribir una lista de todas las veces que me sentí invisible por su culpa. Empecé por el incidente en el restaurante. Luego recordé una fiesta de fin de año en la que él me presentó como la amiga de un amigo a una de sus compañeras de trabajo. Recuerdo la vez que vi una foto de él con toda su familia en un evento, y yo, que estaba a una cuadra de distancia, no había sido invitada. La lista crecía y crecía, y con cada punto, mi rabia se convertía en una convicción firme. Ya no había vuelta atrás. No podía, no debía, seguir con él. Esa noche, no contesté su llamada, ni la siguiente, ni la siguiente. Dejé mi teléfono en silencio. Ya no sentía la ansiedad de antes, esa necesidad de saber de él. Ahora, sentía una calma extraña. Una sensación de paz. Era el silencio de una guerra que había terminado, de una batalla que había perdido y ganado al mismo tiempo. Había perdido la ilusión de un futuro con él, pero había ganado mi respeto. El siguiente paso era irme. Ir a un lugar donde pudiera sanar, lejos de todo lo que me recordaba a él, a su ciudad, a sus calles. Quería un nuevo comienzo, una hoja en blanco donde pudiera escribir mi propia historia, sin que él la manchara con sus secretos y sus mentiras.
Un lugar donde no tuviera que preocuparme por ser invisible, por ser una opción de conveniencia, por ser la otra. Empaqué mis cosas sin saber muy bien a dónde iba. Solo sabía que tenía que irme. Tomé un mapa, cerré los ojos y puse mi dedo en un lugar al azar. Cayó en Estados Unidos. No tenía